Bueno, he decidido hacer este vídeo tutorial porque hay algunos detalles relativos a la configuración de la CPU S7200 y algunos módulos de comunicación que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajarlos con TIA Portal. Para hacer algunas demostraciones vamos a utilizar este entrenador que, como veis, está compuesto de diferentes elementos como son la CPU de la serie S7200, también con sus módulos de entrada. Tenemos también, como veis, dos board acopladas en los frontales de esta CPU que no van a permitir hacer que estas puedan trabajar en una red Modbus. También tenemos dos módulos de comunicaciones para Profibus y también un módulo de periferia descentralizada como es el módulo ET200SP para las conexiones en Profinet. Por último, como veis aquí, vemos también un pequeño switch que nos permite conectar en red todos aquellos dispositivos que dispongan de puerto Profinet. Bueno, también indicaros que para trabajar con estos equipos es muy aconsejable tener a mano siempre los manuales técnicos. Estos manuales técnicos nosotros los podemos descargar de la propia página de Siemens y este es el enlace que os propongo utilicéis para la descarga de los manuales. Aquí vemos ya un detalle más ampliado de nuestros equipos y nos vamos a centrar primeramente en la CPU. Como veis, la CPU en su frontal nos está indicando el modelo concretamente de CPU que tenemos y también la referencia. Son dos detalles que, como sabéis, tenemos que tener muy en cuenta para hacer la configuración en TIA Portal. Sin embargo, nos podemos encontrar algunas otras CPU. Aquí os he hecho un pantallazo del propio TIA Portal donde podéis ver diferentes modelos de CPU con sus referencias. Y también el detalle que se me escapaba comentaros, que era el relativo a la versión de firmware, y es que no todos los firmware son iguales. La empresa Siemens va mejorando este firmware que equivale al sistema operativo de la CPU y va sacando versiones nuevas. Bueno, pues nos podemos encontrar firmware desde los equipos cuya referencia en el tercer bloque del modelo marca 30, y aquí nos podemos encontrar firmware desde la versión 1 hasta la versión 2.2. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una CPU ya antigua que tuviese la versión 1 y quisiéramos actualizarlo a una versión superior? Para esto, antes había que utilizar una memory card propia de Siemens. Sin embargo, en las últimas CPU que se están comercializando, pues no es necesario hacer esto. Las actualizaciones se pueden hacer directamente del TIA Portal. Los modelos que terminen en 31, el único firmware que disponemos es en la versión 3.0, y aquellos que acaban la nomenclatura con 40 nos vamos a encontrar las versiones 4.0, la 4.1 y la 4.2. Siemens, como he dicho, intenta mejorar siempre este software y entonces va sacando actualizaciones desde la 4.2.1 hasta la 4.4.1, que son las que ahora mismo tenemos disponibles en la zona de descarga que nos facilita Siemens, que os dejo aquí el enlace para que lo podáis utilizar. Pero cuidado con esto, porque aunque podemos mejorar el rendimiento de la CPU con un nuevo firmware, puede ocurrir que el TIA Portal que nosotros dispongamos no traiga esas nuevas versiones y eso nos obliga a actualizar también el TIA Portal. Bueno, siguiendo con nuestro entrenador, vemos que también tenemos dos board que se acoplan en el frontal de la CPU. Concretamente son las 1241, que van a permitir que estas CPU puedan trabajar en una red de tipo Modbus. Respecto a los módulos Profibus, pues tenemos en nuestro entrenador el modelo CM1242, que nos va a permitir que la CPU que lo tenga acoplado pueda trabajar como esclava dentro de la red, y el modelo 1243, que va a permitir que la CPU que lo tenga acoplado pueda trabajar como maestra dentro de la red Profibus. Como veis, ambos módulos disponen de un conector DB9, que sería el puerto DP, el conocido puerto DP que utilizamos en las redes Profibus.
y el conexionado, como sabéis, hay que realizarlo con el típico cable morado que se utiliza en las redes Profibus. La referencia también es importante tenerla en cuenta para hacer la configuración, y también el firmware que traen estos dispositivos instalados. Bueno, respecto al módulo que nos queda por ver, que sería el módulo IT200ASP, deciros que esto es un módulo que trabaja en Profinet, es un módulo de periferia descentralizada que normalmente está situado a pie de máquina. Bueno, este módulo en concreto dispone de un módulo que consiste básicamente en un switch de 2 puertos con conexión a RJ45. Las comunicaciones las va a hacer el módulo IM156, que sería, digamos, el que va a supervisar toda la comunicación del resto de módulos que podamos añadir a su derecha. Nosotros concretamente hemos añadido solamente 2, pero se pueden añadir, quiero recordar, que hasta 32 módulos de entrada y salidas, pero nosotros, como veis, solamente tenemos un módulo de 16 entradas digitales y un módulo de 16 salidas digitales. Una vez que tenemos la combinación que a nosotros nos interese, hay que cerrar el bastidor con un módulo servidor. Dicho esto, otra de las cosas que creo que es interesante que tengamos en cuenta para hacer las configuraciones es la compatibilidad de TIA Porter con los sistemas operativos de Windows, ¿no? Luego, entonces, la pregunta que cabe hacerse sería: ¿nuestro TIA Porter es compatible con estos sistemas operativos? Bueno, pues para saber esto, Siemens nos propone, en este enlace que os muestro ahí, que podamos descargarnos unas listas como esta que veis aquí, una vez que nos hemos registrado en la página, donde podemos ver las diferentes versiones de TIA Porter, que como vemos ya va por la versión 17, y una vez descargados estos archivos se nos va a mostrar algo así como esto. Este concretamente es para la versión 13 de TIA Porter, y ahí podemos ver que, por ejemplo, pues TIA Porter puede trabajar sin problemas con la versión de Windows 7 a 64 bits. Sin embargo, aquellas versiones de 32 bits que estén corriendo todavía en algunos ordenadores solamente pueden trabajar con las SEPIPAS 1, ¿vale?, de la versión 13 de TIA Porter, y con la versión básica, la V13.0. Sin embargo, el SEPIPAS 2 ya estas máquinas de 32 bits no lo admite. Como vemos, también Windows 8 puede trabajar con la versión más básica de TIA Porter 13 y con sus SEPIPAS 1 y 2. Y en cuanto a Windows 10, pues como veis, solamente puede trabajar con la versión 13 SEPIPAS 2. Si nos vamos ahora a la TIA Porter 14, bueno, Windows 7 con TIA Porter la versión 14 tiene que tener forzosamente la instalación hecha a 64 bits, tanto para la versión básica, la 14.0, como para el SEPIPAS 1. Lo mismo ocurre con Windows 8 y con Windows 10. Y si ahora consultamos la tabla de compatibilidad de la versión 15, vemos que puede trabajar con Windows 7 y Windows 10 siempre y cuando estos sistemas operativos estén instalados a 64 bits. Lo mismo ocurre con el TIA Porter en la versión 16. Sin embargo, en la versión 17, según he consultado, pues solamente ya trabajaría con Windows 10. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que ya estamos en condiciones de poder hacer cualquier configuración en TIA Porter, y espero que este vídeo haya sido de utilidad, así que nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta luego.